Bueno, ahora vamos a explicar la última ley de las cuatro que establecimos de las leyes ponderales, ¿no? La primera ley es la conservación de la masa, de las proporciones definidas, proporciones múltiples y esta que es las proporciones recíprocas establecida por Richter. Recordando que debido a la gran variedad de compuestos químicos que existen, no todos aplican, pero esta ley sí a una gran cantidad de sustancias sí aplica esta ley. Es importante reconocer que estos fueron de las primeras leyes básicas para poder nosotros entender qué es lo que ocurre en las relaciones cuando ocurre una reacción química en base a la masa de cada uno de los átomos de esos elementos que están reaccionando. Bien, entonces te voy a colocar la definición de la ley recíproca para que entiendas y entremos de una vez en contexto con respecto a la definición. Fue enunciada por Wenzel Richter. Establece si las masas de la sustancia A y B pueden reaccionar separadamente con la misma masa a una tercera sustancia C, entonces si A y B reaccionan juntos, lo harán con la misma masa con que reaccionan con C o con masas múltiplos o submúltiplos a la mencionada. Entonces, la ley nos dice de la siguiente manera, esto que les voy a comentar. Nos dice que, por ejemplo, si nosotros observamos, aquí tenemos dos ejemplos, este primer ejemplo y este segundo ejemplo. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí reacciona hidrógeno con oxígeno, yodo con oxígeno. La similitud que hay en las dos reacciones es que tenemos oxígeno y oxígeno. Entonces, aquí realmente tenemos implicado tres elementos: hidrógeno, yodo y oxígeno. El tercer elemento es el mismo. Entonces, lo que la ley nos dice es que cuando nosotros tengamos que se une un elemento con otro elemento para formar entonces el respectivo compuesto, va a haber una relación que existe, obviamente, una relación entre la masa de hidrógeno con oxígeno y yodo con oxígeno. Si nosotros mantenemos fijo una misma masa de ese tercer elemento, que es similar, que se repite en ambas reacciones, eso quiere decir que la masa de este y de este, la proporción que exista entre este y este será la misma en una tercera reacción, siempre y cuando ellos dos estén unidos a un tercer elemento que mantenga fijo una masa. O sea que la proporción que existe cuando yo hago la reacción de aquí y aquí, entre este y este, será la misma proporción en una tercera reacción, siempre y cuando mantengamos una misma masa del tercer elemento. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a ver si esto cumple con la ley. Tenemos tres reacciones. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Relativamente sencillo. Tenemos dos hidrógenos, 2 está balanceado. 2 aquí, 1 no está balanceado. Entonces yo coloco el número 2 aquí por delante. Bien, al colocar el número 2, ahora se modifica el hidrógeno. 2 por 2, 4. Hay 2. Así que coloco un 2 aquí. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Estamos balanceados. Pasamos a la siguiente. 2 yodo, 2 yodo. 2 oxígeno, 1. Colocamos un número 2. Ahora varía el yodo. 2 por 2, 4. Colocamos un 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Estamos balanceados. Y vamos con la última reacción. 2 hidrógenos, 2 yodos, pero solamente tenemos 1 y 1. Con el simple hecho de colocar el número 2, 2 por 1, 2. 2 aquí, 2 acá. 2 por 1, 2. 2 aquí, 2 acá. Estamos balanceados. Eso es importante para cumplir con la ley de la conservación de la masa. Bien. Entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Buscamos entonces la relación que existe entre las masas. ¿Sí? Bien, tenemos oxígeno. ¿Cuántas veces oxígeno se repite? 2 veces. Entonces sería 32. El hidrógeno aparece 2 veces, pero multiplicado por 2, entonces sería 4. Bien, esas son las masas que tienen que unirse para generar entonces el respectivo compuesto. Yodo. El yodo vale 126. 2 por 2, 4. 4 por el número de la masa del yodo, entonces sería 504. Y el oxígeno aparece 2 veces, así que sería 32. ¿Por qué? Porque el oxígeno una sola vez es 16. 16 más 16 sería entonces 32. Bien, entonces la ley me dice que cuando yo mantengo una masa fija, la masa fija yo la puedo reducir a 1. Es importante hacerlo a 1. El número entero más pequeño que podemos tener sería 1. Entonces, cuando yo divido 32 entre 32, me da 1. Cuando divido 32 entre 32, me da 1. Aquí tengo 1, aquí tengo 1. Si divido 4 entre 32, a mí me tiene que dar
0.125. 0.125. Y si divido 504 entre 32, a mí me debería dar el valor de 15.75. 15.75. Bien. Las masas que me interesan son estas dos. Ahora, si yo hago lo mismo en esta parte, ¿sí? Fijémonos, 2 veces la masa de lo que vendría siendo el yodo sería 252. No miento, disculpen. 250 sería 252. Y la del yodo, la del hidrógeno, sería entonces 2. Si yo divido 252 entre 2, y si yo divido, ¿sí? Lo mismo que aparece acá, este entre este. Si yo divido 15.75 entre 0.125, lo pueden hacer en su calculadora. Si nosotros dividimos 252 entre 2, nos da 126. Y si yo divido 15.75 entre 0.125, también me da 126. Entonces, ¿qué me dice la ley? La ley me dice que si yo tengo dos elementos que se unen a un tercer elemento, manteniendo una masa fija, con el número entero más pequeño, que sería 1 gramo, la proporción que exista o la relación que exista entre la masa de este elemento con un segundo elemento, al unirse a una misma masa de un tercer elemento, tiene que ser la misma relación que exista en una tercera reacción. Entonces, si yo divido el número mayor de la masa del yodo entre el del hidrógeno, me da 126. Si hago lo mismo, pero no con los valores que tengo en una tercera reacción, sino en los valores de la primera y la segunda, resulta que el valor de la relación es la misma. Esto es lo que nos indica entonces que sí se cumple la ley de las proporciones recíprocas. Y vamos con el último ejemplo. Bien, en este último ejemplo hacemos lo mismo, similar. ¿Qué hacemos? Vamos a balancear. Tenemos un sodio, 2 sodio, entonces coloco el número 2 por delante del sodio. Recordemos que este es el método del tanteo. Coloco el número 2. 2 por 1, 2. Tengo 2, 1, 1, no hay problema. Tengo 2 hidrógenos, tengo un azufre, un azufre. Bien, un sodio, 2 hidrógenos, un hidrógeno. Entonces lo que hago aquí es que coloco el número 2 por delante. Ahora se modifica el sodio y le colocamos el número 2 por delante de lo que vendría siendo el sodio. Bien, ahora resulta que vamos a hacer lo mismo que hace un momento hicimos. El sodio es 23, pero como aparece 2 veces, sería entonces 46. El azufre es 32. El azufre acá también es 32. El hidrógeno, como está repetido 2 veces, sería entonces 2. Hacemos lo mismo, fijémonos, tenemos 2 elementos, ¿sí? O 2 átomos de ese elemento que se unen a uno tercero. Mantenemos la masa fija a 1 gramo, el número entero más pequeño, que sería entonces, para convertirlo, tendría que dividir ambos números entre 32 para saber cuál es la relación que existe de esta masa con respecto a 1 solo gramo del tercer elemento. Si yo divido aquí sería 30, disculpen, aquí sería el valor de 1. Acá también sería el valor de 1. Acá, si yo divido 46 entre 32, me da 1. Vamos a utilizar todos los números, los dígitos que nos muestra, 1.4375. ¿Sí? Y acá dividimos 2 entre 32 y nos da 0.0625. Bien, hacemos lo mismo con la parte de abajo 2 veces por 23, sería como arriba 46. Y aquí el hidrógeno aparece que es 2. Fíjense que se unió sodio con hidrógeno, dos elementos unidos a un tercero. Ahora fijémonos, si yo divido 46 entre 2, me tiene que dar un valor. Lo mismo, la misma relación tiene que entonces existir en que si yo divido el valor del sodio, 1.4375, lo divido entre 0.0625. Bien, si yo divido 46 entre 2, me da 23.
Y si yo divido 1.4375 entre 0.0625, me da entonces también 23. Lo pueden hacer en su calculadora y van a ver que le da el mismo valor. Entonces, estamos cumpliendo con la ley de las proporciones recíprocas. La ley de las proporciones recíprocas nos dice a nosotros entonces que cuando yo tengo dos masas, ¿sí?, que se unen a una masa fija de un tercer elemento, que en este caso es oxígeno, en este caso fue azufre, lo llevamos a 1 gramo, que es el número entero más pequeño. Entonces, esas masas que me quedan con relación a ese tercer elemento, la relación que existe entre esas dos masas es la misma que habrá en una tercera reacción donde estén involucrados ese primer y segundo elemento que ya se ha unido a un tercer elemento con una masa fija. Repito, no siempre se aplica por la gran variedad de compuestos que existe, por el mismo motivo por el cual fue descubierto hace muchos años. Cada vez que van pasando los años se descubren más compuestos y va variando un poco lo que es la diversidad, ¿no? De todos los compuestos que existen. Pero sí forman parte las leyes ponderales de lo que vendría siendo el inicio para entonces realizar que la química entonces fuera una ciencia cuantitativa. Espero que hayas entendido.